la llamativa rigurosidad de las autoridades, que no le querían permitir que anduviera con hombres armados, una vez más hizo que Magdaleno Silva declarara que se sentía abandonado. Incluso ya había insinuado en esa época que todo obedecía a una especie de persecución política cuyo fin era evitar que él llegara a ser el próximo intendente de Ubillaú. Magdaleno Silva Dávalos, paraguayo, tenía 51 años de edad. Fue funcionario público del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, fue aduanero, fue concejal departamental de Concepción, fue diputado por Concepción en 2 periodos y se preparaba para ser intendente de Ubillaú. Era uno de los hombres fuertes del nicanorismo, movimiento cuyo líder era el entonces presidente de la República, Óscar Nicanor Duarte Frutos. Magdaleno murió en un trágico evento, un atentado que no solamente se cobró su vida, sino la de uno de sus hijos y otros 2 amigos. Estos, a su vez, también padre e hijo entre sí. ¿Quién mandó a matar a Magdaleno Silva? Magdaleno Silva Dávalos era uno de los personajes más conocidos de la zona norte de Paraguay. Uno de los caudillos colorados que tuvo el primer departamento de Concepción y uno de los más fuertes del municipio de Ubillaú. Magdaleno nació en la entonces localidad de Chacoí, en el departamento de Presidente Hayes, al otro lado del río Paraguay. Paradójicamente, él nació en el seno de una familia liberal. De hecho, su abuelo era Liberato Silva, uno de los caudillos liberales más reconocidos del Chaco paraguayo. Magdaleno, desde joven, se mudó al departamento de Concepción y luego se instaló en el municipio de Ubillaú. En esta ciudad se casó con Nilda Concepción Canale, con quien tuvo 3 hijos: Fabio Ramón, Luciano Abel y Fernando Enrique. Magdaleno, como toda persona sacrificada y trabajadora, provenía de orígenes muy humildes. De hecho, poco después de unirse en matrimonio, él tuvo varios trabajos. Por ejemplo, fue heladero, fue carnicero, fue chofer de minibús e incluso llegó a vender leche de casa en casa. Sin embargo, cuando fue consolidándose el equipo político que comandaba Nicanor Duarte Frutos, la figura de Magdaleno Silva pasó a ser preponderante en el departamento de Concepción. Era un hombre clave de ese movimiento que postulaba al que por entonces era el ministro de Educación y Cultura, Nicanor Duarte Frutos, que después llegaría a ser presidente de la República. Por ejemplo, ya con Nicanor Duarte Frutos como padrino político, Magdaleno Silva llegó a ser funcionario del MOPC. Luego se convirtió nada menos que en administrador de aduanas de Pedro Juan Caballero. En ese ínterin llegó a ser denunciado por docentes del primer departamento por supuestamente exigirles dineros a cambio de gestiones
ante el entonces ministro Nicanor Duarte Frutos. En fin, la carrera política de Magdaleno Silva, desde sus comienzos, siempre estuvo marcada por algunos cuestionamientos o acusaciones de corrupción. Como representante del Partido Colorado, Magdaleno Silva Dávalos consiguió convertirse en concejal departamental de Concepción. Fue para el periodo 1993-1998. Después de dicha gestión, y ya con Nicanor Duarte Frutos como candidato a la presidencia de la República de Paraguay, Magdaleno Silva Dávalos también pasó a ser candidato a diputado por el departamento de Concepción. De hecho, Magdaleno logró ingresar como miembro de la Cámara Baja para el periodo legislativo 1998-2003, aunque después también haría el recutú para el periodo 2003-2008. Siendo ya un parlamentario en representación del primer departamento, Magdaleno Silva Dávalos abrió la radio Canatá FM, una emisora que funcionaba en el municipio de Ubiyaú, su feudo. Esta radio también nació en medio de polémicas, porque había otra emisora local cuyos dueños denunciaban que la radio de Magdaleno era una emisora pirata. Durante su primer periodo parlamentario, 2003-2008, Magdaleno Silva fue sistemáticamente acusado por el entonces periodista de radio local de Ubiyaú, Enrique Quique Galeano, de ser un corrupto y de ejercer maniobras en contra de la ciudadanía concepcionera. Básicamente, el periodista Quique Galeano era algo así como el enemigo público número 1 de Magdaleno Silva en Ubiyaú. Coincidente y sorprendentemente, en el año 2006, cuando la situación estaba más tensa entre Quique Galeano y Magdaleno Silva, el diputado, el primero, el periodista, simplemente desapareció. La familia de Quique Galeano hizo la denuncia correspondiente y automáticamente se asumió que el periodista había sido secuestrado, torturado y asesinado por sicarios al servicio del diputado Magdaleno Silva. El repudio creció tanto que el caso rápidamente se convirtió en un tema de comentario a nivel nacional. Los enemigos políticos de Magdaleno Silva, tanto de la disidencia colorada como de partidos de oposición, trataban a Magdaleno Silva de asesino de periodistas, de censurador y de jefe de la mafia. A nivel nacional, Magdaleno no solamente era sospechoso, sino que la sociedad ya lo había condenado por el caso del periodista Quique Galeano. Durante todo el año 2006 y parte del 2007, Magdaleno Silva arrastró ese estigma. El caso se reavivaba permanentemente cuando en Asunción, por ejemplo, se hacían movilizaciones encaradas por los familiares de Quique Galeano o por los propios periodistas que defendían la tesis de que Quique había sido asesinado por órdenes del diputado. Sin embargo, en un hecho que al final terminó catapultando su carrera política, en 2007, sorpresiva, inesperada y milagrosamente, el periodista de radio paraguayo Enrique Quique Galeano apareció en París, Francia. Fue cuando empezaron a circular fotos de él posando nada menos que frente a la Torre Eiffel. Había sido Quique Galeano, no estaba muerto, sino que literalmente andaba de parranda. Los allegados a Quique Galeano ensayaron una versión de que supuestamente él tuvo que escapar de Paraguay precisamente porque ya veía que lo querían matar. Sin embargo,
la huida de Quique Galeano de Paraguay habría obedecido en realidad a motivos personales, familiares. Supuestamente llegó a comentar a algún amigo que ya no quería estar con su esposa. Lo concreto es que el mismo grupo que sostenía que Quique Galeano había sido asesinado por órdenes de Magdaleno Silva, luego tuvo que rectificarse y reconocer que el citado parlamentario nunca tuvo nada que ver con aquel suceso. Magdaleno Silva, en tanto, supo capitalizar aquella situación a su favor y no solamente hizo ver a sus detractores que era inocente, sino que además utilizó aquello para su reelección como miembro de la Cámara de Diputados. La carrera política de Magdaleno Silva, luego del caso Quique Galeano, paradójicamente fue en aumento. Mientras permaneció en el poder, el polémico político colorado Magdaleno Silva fue sindicado de propiciar invasiones, digitar nombramientos y hasta de manejar el servicio del cemento a nivel nacional. También estuvo envuelto en la compra de derecheras y de usurpación de las extierras de Antebicué, que en teoría estaban destinadas a los campesinos sujetos a la reforma agraria. Una acusación muy grave que también recibió Magdaleno Silva es que recibía ayuda y hasta dinero de poderosos narcotraficantes como Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, y principalmente de Yardi Ximénez Pamao, quien justamente sería capturado en 2009 en Ubillaú, el feudo de Magdaleno Silva. En una ocasión, Magdaleno incluso reconoció ante la prensa ser amigo de Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, quien en ese entonces se paseaba tranquilamente por Ubillaú, hasta que después pasó a ser uno de los objetivos más preciados de los organismos antidrogas nacionales e internacionales. Cabeza Branca, el amigo de Magdaleno Silva, sería capturado en Brasil en el año 2017. Otro episodio polémico señalado a Magdaleno Silva Dávalos fue en 2007, cuando supuestamente con una ametralladora en mano asaltó un camión del INDER que estaba al servicio de la Secretaría de Emergencia Nacional y que transportaba víveres para los damnificados, impidiendo así que funcionarios municipales distribuyeran los kits de alimentación en las comunidades rurales del departamento de Concepción. Aquella denuncia del supuesto asalto cometido por Magdaleno Silva contra el camión del INDER había sido formulada por el entonces intendente de Ubillaú, Alcimio Toti Casco, otro de los antiguos adversarios políticos de Magdaleno. De hecho, ambos se separaron políticamente cuando Magdaleno se decidió por seguir a Nicanor Duarte Frutos y Toti Casco se decidió en trabajar con Luis Castiglioni. En el año 2009, Magdaleno Silva llegó a ser imputado, junto con su esposa, por la falsificación de documentos para conseguir un crédito de 500 millones de guaraníes del Fondo Ganadero. Por aquel escándalo estuvo a punto de ser desaforado, pero sin embargo, como era hombre fuerte del gobierno, solucionó sus problemas políticos y judiciales. Los problemas de Magdaleno Silva Dávalos se incrementaron aproximadamente desde el año 2010. Cuando en la última parte de su periodo parlamentario empezó a ser supuestamente amenazado por integrantes del crimen organizado fronterizo, específicamente pedrojuaninos. En aquel año 2010, de hecho, el Congreso pidió protección especial para Magdaleno Silva y su familia ante informaciones de que podrían sufrir algún tipo de atentado. Magdaleno, prevaleciéndose del poder político que tenía, trató de extender estos privilegios al candidatarse para otro periodo legislativo, el que sería de 2013 a 2018. Sin embargo, los reiterados problemas mediáticos, políticos y judiciales que tuvo
debilitaron sustancialmente su figura en la última parte de aquel periodo parlamentario. Magdaleno Silva se presentó nuevamente a las elecciones del año 2013, sin embargo, ya no consiguió un lugar en la Cámara Baja. Al quedar en la llanura políticamente, entonces Magdaleno reactivó un antiguo plan, algo que lo obsesionaba: convertirse en intendente de su ciudad, de Ubiyaú. Y efectivamente en el año 2014 lanzó su precandidatura a la intendencia de Ubiyaú. Aunque seguía con la oposición tenaz de sus adversarios políticos locales, Magdaleno Silva utilizaba su radio Cagatá FM como principal elemento propagandístico. Sin embargo, en plena campaña para convertirse en intendente de Ubiyaú, en el año 2014, mientras dirigía su programa un sábado a la mañana, un grupo de sicarios atacó la radioemisora. Magdaleno estaba al aire y a su lado se encontraba su hijo menor, Fernando. Los sicarios dispararon con fusiles y pistolas contra la estructura de la radio Cagatá FM. Sin embargo, no cumplieron la misión. Magdaleno sobrevivió a aquel ataque. Una vez más, supo capitalizar esa agresión para transformarla en un rédito político. La figura de Magdaleno Silva creció sustancialmente en Ubiyaú luego de sobrevivir a aquel caso de sicariato. Parecía inminente que él ganaría las elecciones y se convertiría al año siguiente en el nuevo intendente de Ubiyaú, uno de los pocos cargos de relevancia que le quedaba por ocupar, luego ya de ser concejal departamental y también diputado nacional por 2 periodos. El propio Magdaleno Silva Dávalos había identificado a los supuestos autores de aquel ataque contra él y su radio. Sin embargo, según él mismo lo había denunciado, ni la policía ni la fiscalía hicieron mucho por esclarecer aquel suceso. Magdaleno llegó a decir que se sentía prácticamente solo y abandonado por la justicia paraguaya. Un tiempo después, coincidentemente, uno de los supuestos sicarios que tenía orden de captura por el ataque contra la radio de Magdaleno Silva apareció muerto con 27 balazos. Claramente, la guerra había sido declarada en Ubiyaú. Magdaleno Silva no solamente competía contra sus adversarios políticos, sino que también ya estaba enfrascado en una puja contra miembros del crimen organizado. Una semana después del ataque que sufrió en su radio, Magdaleno Silva volvió a protagonizar otra polémica. Sus guardaespaldas fueron detenidos en la fiscalía de Ubiyaú cuando él iba a declarar. Hasta con cierta lógica, Magdaleno dijo que era obvio que tendría que andar armado o con hombres armados, considerando el atentado que había sufrido solamente una semana antes. La llamativa rigurosidad de las autoridades, que no le querían permitir que anduviera con hombres armados, una vez más hizo que Magdaleno Silva declarara que se sentía abandonado. Incluso ya había insinuado en esa época que todo obedecía a una especie de persecución política cuyo fin era evitar que él llegara a ser el próximo intendente de Ubiyaú.
Por favor. El día D y la hora H. Martes 5 de mayo del año 2015, 10:33 de la mañana. El precandidato a intendente de Ubiyaú, ex diputado nacional, ex concejal departamental, Magdaleno Silva Dávalos, se encontraba en la vereda de su casa, situada en el centro mismo de Ubiyaú, en compañía de uno de sus hijos, Fernando Enrique Silva Canale, en ese momento de 21 años, y con su socio comercial, el veterinario y ganadero Félix Peña, de 48 años, quien a su vez también estaba acompañado de uno de sus hijos, Isaac Peña Torales, de 29 años. Magdaleno, su hijo, el amigo de Magdaleno y el hijo de este estaban conversando tranquilamente cuando de la nada apareció en escena una camioneta Toyota Hilux blanca. De ella bajaron 4 sicarios que utilizaron fusiles calibres 7.62 y 5.56, así como pistolas calibres .40 y 9 milímetros. Los matones abrieron fuego directamente contra los 4. Acribillaron a Magdaleno, a su hijo, al amigo y al hijo de este. Las 4 víctimas ni siquiera tuvieron oportunidad de defenderse. Un poblador de la ciudad que casualmente pasaba por la zona también fue alcanzado por las ráfagas de fusil, aunque este no falleció. El dantesco atentado automáticamente generó 4 víctimas fatales, entre ellas el principal objetivo, Magdaleno Silva. Durante los disparos, otro hijo de Magdaleno, que se encontraba a 20 metros dentro de la casa, salió armado con una pistola calibre 9 milímetros. Y aunque su papá y su hermano yacían muertos frente al domicilio, este muchacho disparó contra los sicarios. Y según la versión que habían dado en el mismo lugar, estaba seguro de haber matado al menos a uno, ya que ese matón cayó al suelo, fue recogido por los demás criminales y prácticamente arrastrado lo llevaron a la camioneta Toyota Hilux, en la cual después huyeron los asesinos. El terror, el pavor se habían apoderado de Ubiyaú. Lo que sí había sido advertido por el propio Magdaleno Silva de que le querían matar para desplazarlo del escenario político, efectivamente acababa de consumarse. El político colorado Magdaleno Silva fue acribillado esta mañana por desconocidos mientras se encontraba en su casa en Ubiyaú. El exdiputado falleció camino al centro asistencial, confirmaron fuentes oficiales. De acuerdo a los primeros reportes, un grupo de hombres encapuchados bajó de una camioneta y abrió fuego contra la casa del exdiputado esta mañana. El doctor Arsenio Fretes, médico del hospital de Ubiyaú, dijo que el ex legislador llegó sin signos de vida al centro asistencial, al igual que su hijo Fernando Silva y un ganadero de apellido Peña que se encontraba con ambos. El médico señaló además que Ángel Cabañas, un periodista que trabajaba en la radio propiedad de Silva, fue alcanzado por una bala en el cuello y resultó gravemente herido. Estaban sentados tomando tereré en el paseo central de la avenida San Juan, cuando 6 desconocidos llegaron a bordo de una camioneta Toyota Hilux de color blanco, quienes comenzaron a disparar con armas cortas y gruesas.
Por las evidencias, Magdaleno y su hijo reaccionaron antes de fallecer, llegando aparentemente a herir a uno de los sicarios. Todos ellos posteriormente huyeron tomando la ruta Quinta Bernardino Caballero. Las 4 personas fallecieron en el sitio, pero el exdiputado y su hijo fueron llevados a un centro asistencial de la ciudad. Un quinto herido de gravedad fue Ángel Cabañas, un comunicador que llegó al sitio segundos antes del ataque. El hombre pudo llegar al centro de salud por su propio medio, pese a los 5 balazos que recibió. Magdaleno Silva estaba sin custodia porque no aceptaba tener uniformados de orden y seguridad, según explicó el director de la segunda zona policial. Él no confiaba con el personal de orden público de la comisaría, por esa razón nosotros también aceptamos esa situación y hacíamos los controles en forma aleatoria, que no es normal lógicamente teniendo custodia personal. Lilian Samaniego convocó a la Comisión Ejecutiva de la ANR a una sesión extraordinaria para debatir el tema. La senadora dijo que condenaban la violencia en contra de estas 4 personas y un comunicador el cual resultó herido y solicitaron el pronto esclarecimiento del crimen. Que la justicia juzgue a los responsables y se los condene, y es lo que puedo decir, ¿verdad? Puntualmente. No podemos entrar en buscar por este hecho que se ha destituido o no el ministro del Interior. Eso ya lo va a juzgar el presidente de la República. Hay que rescatar, sí, la urgencia y lo más rápido posible que se esclarezca este hecho. Si hay correligionarios nuestros involucrados en este tipo de hechos, nosotros lo condenamos. Que la justicia se haga responsable. Lo dije en aquel entonces y me ratifico. Hay mucha información. Yo como senadora, como presidenta de un partido, tengo mucha información, no solamente de correligionarios, de gente a otros afiliados a otros partidos y gente que no están afiliadas, pero le dejo a la justicia y a las instituciones que se hagan responsables de caer con el peso de la ley. Por su parte, Emilio Cubas, miembro de la comisión, señaló que el crimen posee todas las características de un ajuste de cuentas y no un tinte político. Este es un crimen que tiene toda la característica de ajuste de cuentas, no es un tema ni político ni un problema ocasional. Acá han habido antecedentes donde se ha intentado matarlo ya a esta persona, han hecho varias denuncias correspondientes al caso. Nosotros le damos el apoyo a los organismos del Estado, tanto en la investigación como en el juzgamiento. Pero este no es un crimen totalmente ocasional, es algo ya que pasa a la línea de lo legal con características de lo ilegal. Entonces no queremos usar este caso para politizar, y el partido condena que hay gente que hasta hace poco lo condenaba a Magdaleno Silva. Nosotros hace mucho tiempo hemos perdido la confianza en el ministro del Interior. Y repito sus palabras, ha pedido paciencia y esperanza, pues se ha acabado la paciencia del pueblo paraguayo, con su falta de firmeza en la actuación y al mismo tiempo con su incompetencia en administrar la seguridad ciudadana. Si no renuncia, ¿tiene que ser destituido? Eso corresponde al presidente de la República. Nosotros no somos administradores del Estado paraguayo, somos legisladores. ¿Pero debería renunciar, cree usted, senador? Yo creo que él debería renunciar. Le responsabilizamos de la investigación, que llegue hasta el final de esta investigación al ministro del Interior y que sea, como se dijo hace poco tiempo, caiga quien caiga, pero esta vez que sí realmente sea caiga quien caiga y que no termine en el Opareí como terminó el caiga quien caiga que escuchamos hace unos meses. Condenamos, lamentamos estos hechos que enlutan a todo el pueblo paraguayo y a toda nuestra sociedad. Y mira, si no se hace una investigación conteste, quiere decir que algo raro ocurre. Y si el ministro del Interior no renuncia es porque algo ocurre, o porque no le destituyen es porque algo está ocurriendo. Entonces, entendemos que en cualquier gobierno serio, si pasa una cosa esta, ya hubo un antecedente previo, porque ya hubo un antecedente previo, ya hubo un atentado en contra de Magdaleno. Se hicieron las investigaciones, no hay absolutamente nada con respecto al tema y hoy están muertos con su hijo. Mueren 2 guardias, también un candidato a concejal, o sea, mueren más de 5 personas o 5 personas. Entonces, lógicamente, el ministro es un inútil y tiene que renunciar. Yo ya no le voy a decir más al presidente qué tiene que hacer con sus ministros, porque yo creo que es evidente. No solamente el ministro del Interior, acá estamos analizando y se va a cumplir 2 años. El presidente que dice ser
un empresario exitoso y qué sé yo. Yo le quiero preguntar nomás al presidente, si él tuviera estos gerentes en su empresa privada que no demuestran eficiencia, a ver si les iba a mantener. Yo creo que no. Automáticamente, tras la muerte de Magdaleno Silva, de su hijo, de su amigo y del hijo de este, la Policía Nacional y la Fiscalía orientaron sus sospechas contra un supuesto narcotraficante emergente de Ubillaú, un tal Cornelio Esquivel Maldonado, alias Mitú, con quien Magdaleno supuestamente ya había tenido diferencias semanas antes. Supuestamente Mitú ya había amenazado de muerte a Magdaleno Silva. De hecho, tras la muerte de Magdaleno Silva, una de las primeras diligencias investigativas fue la recolección de videos. En esa época no era muy usual que las cámaras o comercios estuvieran equipadas con cámaras de seguridad. Sin embargo, de las imágenes que se consiguieron, se rescató una en la que se veía una camioneta Toyota Hilux blanca en la que actuaron los sicarios. Y resultaba ser que esa era una camioneta idéntica a la que supuestamente solía utilizar en Ubillaú Cornelio Esquivel Maldonado, alias Mitú. Con la supuesta amenaza que habría proferido Mitú contra Magdaleno, más el elemento de la camioneta blanca, una comitiva fiscal policial allanó al día siguiente del cuádruple homicidio una estancia en esa misma zona del país que supuestamente pertenecía a Cornelio Esquivel Maldonado, alias Mitú. En el lugar se recogieron vainas hervidas, casquillos, balapiré, que supuestamente fueron expulsadas por armas de fuego que se utilizaron en el lugar para prácticas de disparos. Resulta ser que algunas de esas vainas recogidas en la estancia que supuestamente pertenecía a Mitú habían sido disparadas por las mismas armas que se utilizaron en el cuádruple homicidio, cuyo objetivo principal era Magdaleno Silva. Ambos señores, ambas personas de mayor edad, tienen menor cantidad de orificios de entrada. El señor Magdaleno Silva tenía 4 y el señor Félix Peña 2. Y ambos jóvenes, ambos hijos, Fernando Silva tenía 18 y Isaac Peña 14. El motivo, la razón o la circunstancia por la cual eso fue así todavía está siendo sometido a análisis y va a ser motivo de estudio por la gente criminalística, obviamente. Así, las sospechas contra Mitú se consolidaron, ya que en su estancia se encontraron vainas que fueron disparadas por las mismas armas usadas en el atentado. Sin embargo, era para la policía razonable calcular que Mitú no pudo haber participado directamente del ataque, sino que si él fue el mandante, envió a sus mejores hombres. Y en ese sentido, uno de los supuestos hombres de confianza de Mitú era su hermano mayor, Eleuterio Esquivel Maldonado, alias Leú. Este último, Leú, también tenía supuestamente una propiedad en la misma zona, que después igualmente fue intervenida por la policía. Y en el lugar también se encontraron vainas, casquillos o balapiré, que supuestamente correspondían a una antigua práctica de disparos, así como las evidencias que fueron incautadas en la estancia de Mitú. Las vainas recogidas en la estancia de Leú también coincidieron con las vainas que se recogieron de la escena del cuádruple homicidio. Es decir, los asesinos de Magdaleno Silva, su hijo, su amigo y el hijo de este, usaron armas o practicaron con esas armas días antes en las estancias de Mitú y de Leú. Al menos así decía el reporte final que envió la policía a la fiscalía y que después fue socializado en una conferencia de prensa de la que habían participado nada menos que el fiscal general del estado y el comandante de la Policía Nacional de aquella época.
La fiscalía y la policía confirmaron a Cornelio Esquivel, un pez gordo del narcotráfico, como presunto autor intelectual del asesinato del político colorado Magdaleno Silva. Asimismo, se confirmó por las armas analizadas que los sicarios acusados de asesinar a Magdaleno Silva son los mismos que ya atentaron contra él el año pasado. En aquel entonces, estos fueron liberados por la fiscalía, pese a que Magdaleno los identificó como sus atacantes. Estos serían los participantes, ¿verdad? Como autor intelectual tenemos supuesto autor intelectual el señor Cornelio Esquivel Maldonado. También supuestos autores materiales serían el señor Eleuterio Esquivel Maldonado, hermano del señor Cornelio, Teófilo Ortiz Delgado, Tomás Esquivel y Felipe Esquivel Ricardi. Investigación de delitos de la policía logró ligar a los acusados con las armas utilizadas en los crímenes. Una 7.62x39, que sería una K-47 y una 9 milímetros. De hecho que hubo más armas utilizadas en el cuádruple homicidio, pero tenemos dos armas que fueron identificadas plenamente en estos dos hechos, de ahí que hablamos de la correlación de casos. Con esto se complica la situación del fiscal Jacinto Martínez, quien liberó a los sicarios tras el atentado fallido. Tanto la fiscalía como la policía dispusieron apartar de sus cargos a cualquier funcionario que sea sospechado de ser infiltrado de grupos criminales. La Fiscalía ha tomado ya en ese sentido una determinación a los efectos de transparentar la investigación. Lo ha separado al fiscal Jacinto Martínez de esta investigación actual. No obstante, está siendo objeto de una auditoría a los efectos de determinar la responsabilidad del mismo fiscal en la solicitud de algún tipo de medida en relación a algún sospechoso. Porque ha ocurrido en la Fiscalía General y ha ocurrido también en la Policía Nacional. Ante la más mínima sospecha de cualquiera de los elementos de ambas instituciones que puedan entorpecer o dilatar esta investigación, se recurre a la separación de los casos. Nos convoca un hecho punible extremadamente grave, ocurrido hoy en horas de la mañana, específicamente a las 9:30 horas en la ciudad de Ubillaú. Antes de iniciar la conferencia, quiero y de antemano pedirles comprensión y tolerancia, en el sentido de que son apenas las primeras horas de ocurrido este hecho punible grave. Seguramente muchas de las dudas o consultas que puedan tener no podemos evacuarlas en este momento. Queremos ser lo más objetivos posible e informar todo cuanto ha ocurrido y cuanto hemos podido comprobar hasta este momento y los operativos y lo que está disponiendo la comandancia de la Policía Nacional. Nuestra preocupación profunda e institucional por el hecho de estas características. Nuestras condolencias a las familias de los compatriotas asesinados, nuestro expreso deseo de recuperación a la víctima y a los familiares de la víctima que en este momento está luchando por su vida. El hecho ocurrió el 5 de mayo aproximadamente a las 9:30 horas frente al domicilio del exdiputado nacional Magdaleno Silva, ubicado en la avenida San Juan del Barrio del mismo nombre, ciudad de Ubillaú. Las víctimas fatales son Magdaleno Silva Dávalos, de 52 años de edad, su hijo Fernando Silva Canales, de 21 años de edad, Félix Peña, de 48 años de edad, Isaac Peña, de 29 años de edad, y la víctima con lesiones graves, en estado delicado hasta este momento porque recibió impactos de arma de fuego a la altura del cuello y cabeza, Ángel Cabaña Enríquez, de 21 años, que está a estas horas siendo atendido en el Hospital Regional de la ciudad de Concepción. La Policía Nacional hasta este momento inmediatamente ha echado mano de sus mejores recursos a nivel policial y se ha conformado un equipo de trabajo con locales en el departamento de Concepción y otro que ya se ha desplazado hasta la zona para trabajar en forma conjunta con el Ministerio Público, quien ha hecho lo mismo. Las víctimas fallecieron por impacto de armas de fuego. Este ya es una calificación relativamente subjetiva y en base a la experiencia que tiene quien les habla, las circunstancias de este grave hecho punible, así en forma primaria, presentan las características de un crimen por encargo que generalmente se relaciona al crimen organizado, a organizaciones criminales,
Aquí, y hablo por mí, o renunciamos o investigamos. Y como ya he declarado varias veces, ni siquiera depende de mi voluntad, mi permanencia en el cargo, nuestra única opción es trabajar. Hemos recibido instrucciones claras del señor presidente de la República y las hemos transmitido por línea de mando al comandante de la Policía Nacional, quien ha dado ya las directivas priorizando este hecho punible, dada su gravedad, dadas sus consecuencias. Cornelio Esquivel Maldonado, alias Mitú, supuesto mandante, y Eleuterio Esquivel Maldonado, alias Leú, supuesto cabecilla del grupo de sicarios, pasaron a ser los objetivos más buscados por la policía en la zona norte de Paraguay. Sin embargo, al cabo de unos días, los investigadores consiguieron una información que probablemente haya sido cierta. Un contacto de inteligencia le dijo a los policías que el sicario que había resultado herido por el hijo de Magdaleno Silva, que reaccionó durante el atentado, era justamente Leú. Es decir, que el hermano de Mitú probablemente fue el matón abatido durante aquel atentado. Coincidentemente, desde aquel 5 de mayo del año 2015, Eleuterio Esquivel Maldonado, alias Leú, nunca más fue visto en Ubillaú. La camioneta Toyota Hilux blanca utilizada en el ataque tampoco nunca más fue vista en el municipio del departamento de Concepción. Desde aquel ataque en el que supuestamente hirieron mortalmente a Leú, este y el vehículo desaparecieron. Otra versión que recogieron los investigadores después es que la camioneta y Leú fueron enterrados para nunca ser encontrados. A una década de aquel hecho, efectivamente, ni el vehículo ni el supuesto sicario aparecieron nunca más por la zona. 3 meses después del asesinato de Magdaleno Silva, su hijo, su amigo y el hijo de su amigo, el caso tuvo un giro inesperado. El supuesto autor moral, supuesto mandante, Cornelio Esquivel Maldonado, alias Mitú, fue detenido por la Policía Nacional en Ubillaú. Para cuando lo arrestaron, Mitú ya estaba munido de un documento oficial que establecía su exhibición de prisión. Es decir, antes de ser capturado, él ya tenía un documento que lo liberaba. Había sido, sin que la policía se enterara, la viuda y los hijos de Magdaleno Silva prestaron declaración ante la Fiscalía y, según los agentes del Ministerio Público que investigaron el hecho, declararon a favor de Mitú. Dijeron que el que era señalado por la policía como autor moral en realidad no tenía nada que ver en el hecho, pero sí culparon al hermano de Mitú, el desaparecido Leú, el que habría muerto en acción cuando comandó aquel atentado. Con ese elemento, la Fiscalía supuestamente no tuvo otra opción más que ordenar la libertad de Cornelio Esquivel Maldonado, alias Mitú. Esa orden de libertad sería el precedente de un sobreseimiento definitivo que después se requirió y se concedió a favor de Mitú, quedando este oficialmente desligado de la causa. A la policía le extrañó que, pese a las evidencias que habían recogido en las estancias de Mitú y de Leú, la Fiscalía se pronunciara a favor de estos dos. El comisario general César Silguero fue el principal investigador de aquel hecho y recordó cómo llegaron aquellas evidencias que los indujeron a presentar aquel documento en el que señalaban a Mitú como autor moral del cuádruple homicidio. Sí, efectivamente, en el caso de la muerte de Magdaleno Silva se ha hecho allanamientos en la casa del señor Esquivel, de su hermano, y en ese sentido se han levantado vainillas servidas y percutidas que luego de la correlación
que se hizo con las levantadas de la escena coincidían en relación a una de las armas utilizadas. Aunque el supuesto mandante del crimen de Magdaleno Silva, Cornelio Esquivel Maldonado, alias Mitú, fue exonerado en esa investigación, para la policía era claro que él ordenó el crimen. Sin embargo, oficialmente, supuestamente, la fiscalía ya no tuvo cómo sostener esa teoría. Meses después, cuando se llevaron a cabo las elecciones municipales en las que Magdaleno Silva pretendía participar, la que se presentó fue su viuda, quien supuestamente dijo quería mantener vivo el legado de su esposo. Sin embargo, la viuda de Magdaleno Silva, quien ocupó su lugar en la candidatura para la intendencia, perdió aquellas elecciones y no pudo llegar finalmente al cargo de intendenta municipal. Con el supuesto autor moral exonerado y el supuesto autor material prófugo, probablemente ya muerto, el caso Magdaleno Silva literalmente quedó en el Oparey. A 10 años de aquel suceso, nunca más hubo un avance con relación a la causa. Leú, el que supuestamente comandó el ataque, supuestamente también está muerto. Los otros supuestos matones, identificados por la policía, nunca fueron sometidos a la justicia. Básicamente es como que la muerte de aquellas 4 personas no hubiera ocurrido. Magdaleno Silva llegó a ser una figura preponderante de la política en el norte del Paraguay. Llegó a ser un hombre fuerte del movimiento político que gobernó nuestro país entre 2003 y 2008. Sin lugar a dudas, en su momento cumbre, era uno de los políticos más influyentes del Paraguay. Pero ¿por qué lo mataron? ¿Quién o quiénes perpetraron este atentado? Al año siguiente, en 2016, en Pedro Juan Caballero, sería asesinado el que por entonces era el capo máximo de la frontera, Jorge Rafat Toumani. Este murió en un brutal atentado perpetrado con un fusil antiaéreo calibre .50. Rafat perdió la vida pese a que era escoltado por 4 camionetas repletas de sicarios. Los guardaespaldas de Rafat, que huyeron cuando se inició el tiroteo, portaban a su vez fusiles y pistolas. Uno de esos fusiles que tenían los guardias de Rafat, capturados en 2016, después balísticamente se comprobó que también se usó en la muerte de Magdaleno Silva un año antes. Entonces, ¿por qué los guardias de Rafat tenían uno de los fusiles usados para matar a Magdaleno? ¿Qué relación podría haber habido ahí? Aquello incrementó la duda sobre el móvil del asesinato de Magdaleno Silva. ¿Pudo haber sido entonces Rafat y no Mitú? ¿Por qué los guardias de Rafat tenían las armas asesinas de Magdaleno? A partir de entonces también se recogieron versiones como que había sido Magdaleno, tenía problemas con Jorge Rafat. Pero sin embargo, aquellas terminaron simplemente en chismes. Lo concreto es que pese a aquella nueva evidencia conseguida un año después, el cuádruple homicidio en el que una de las víctimas fue Magdaleno Silva nunca fue esclarecido. Magdaleno Silva Dávalos, su hijo Fernando, su amigo Félix y el hijo de este, Isaac, que en paz descansen.